Creadores de Posibilidades, un espacio donde exploraremos las claves del emprendimiento desde el bienestar personal. Descubre herramientas, historias de éxito, aprendizajes de los fracasos y los eventos que impulsan a los emprendedores a soñar en grande. Inspírate y construye tu propia posibilidad. Te quedas con Saraid Pita. Bienvenidos. Pues ya estamos en un nuevo episodio donde yo me siento de verdad muy honrada de que una mujer, primero, con tantas responsabilidades, con tanta actividad en su ámbito político, pero también en su ámbito personal, nos haya abierto este espacio para venir con todos nosotros creadores. Todo México, Centro, Sudamérica y hasta donde nos escuchen, hoy van a tener la oportunidad de conocer a una mujer que nació en un municipio en el estado de Michoacán, Ciudad Hidalgo, donde, bueno, pues creo que es cuna de gente que logra cosas que vienen de la cultura del esfuerzo y que obviamente no es la excepción. Pero yo la conocí recientemente y me pareció aparte alguien amigable, alguien que es cálido y que con las mujeres es muy empática. Platicaremos un poco de su trayectoria porque ella es licenciada en Economía y doctora en Ciencias Sociales, politóloga, feminista, docente y escritora. Nacida, como les decía, en Ciudad Hidalgo, ella fungió como comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y actualmente es presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, así como coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Además es mamá, es esposa, es amiga y todo lo demás. Público querido, recibimos en este estudio a Fabiola Alanís Sámano. ¡Aplauso fuerte, público! Mami, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sara. Encantadísima de estar contigo. Oye, ¿no quisiste cafecito o qué? Ay, pues yo creo que se va a tomar. Andy, ahí te encargamos un cafecito para la diputada, por favor. Yo soy bien cafetera, no sabes. ¿Con azúcar o sin azúcar? No, sí. Sin azúcar. Yo, como salgo muy temprano siempre de mi casa, que es la tuya. Gracias. Mi compañero de vida, mi esposo desde hace muchos años, nomás lo escucho la mañana que se levanta, no sé a qué hora, 5:30 de la mañana, y me prepara el café. Y ya cuando ve que me estoy yendo, no se te voy a olvidar el café, ya me llevo. ¡Ay, qué buena onda! Oye. Y a veces ahí, oye, un yogur para que te, o sea, claro, bien lindo, bien. Bueno. Digo, ay, ni te levantes tan temprano. No, es que luego te vas y no te llevas tu café. Pues qué gusto que te chiquen así, para que salgas a la vida a hacer todo lo que haces. Pero yo te veo, te escucho, ahora que sigo tu camino, tu trayectoria, pienso en la niña que fuiste. O sea, ¿ya era una niña líder o cómo era? Exactamente, ¿en qué lugar del municipio de Ciudad Hidalgo naciste? Nací ahí en la calle Leandro Valle, arriba rumbo a La Mangana. Ajá. Pues es una calle muy, muy conocida. Ahí vivía mi abuela, mi abuelo. En mi vida, mis abuelos, mi abuela paternos, mi abuela particularmente, jugó un papel decisivo. Mi abuela era la curandera del pueblo, era la que ayudaba a las mujeres al parto, curaba de susto, regañaba a los hombres cuando le maltrataban a las mujeres. ¿Cómo no? Por favor. Rezaba los rosarios cuando alguien fallecía. Yo la acompañaba mucho a los panteones porque siempre venían por ella cuando alguien se moría. Decía doña Basilides, se llamaba Basilides Marín Peña. Fue la primera maestra del pueblo. Wow. Eso fue como en 1920 y algo en Ciudad Hidalgo. Entonces tenía una vocación de servicio extraordinaria. Si veía a alguien enfermo, alguien que atropellaban, alguien en la calle, iba y lo atendía. Y recuerdo que varias veces mi papá le decía, oye, pero eso puede ser un delito, porque imagínate que le pasa, ay, no pasa nada, a ver, yo voy a auxiliarlo, yo voy a atenderlo. Entonces, mucho de la vocación de servicio que creo que tengo, que he ganado, tiene que ver con mi circunstancia de vida. Y bueno, pues mi abuela me adoraba, trabajé con ella desde muy chiquita, entonces ahora sí que yo sí tuve abuela. Oye, ¿y de niña se te ocurría que querías estudiar, que no querías estudiar? ¿Cómo te veías cuando Fabiola chiquita vivía su vida? ¿Qué pensaba de ella en el futuro?
Bueno, la verdad es que quería sobrevivir, porque nos fuimos soy de esa generación que migra el padre hacia Estados Unidos en los 70. Entonces, de Ciudad Hidalgo, mi papá y mi mamá se fueron con 3 hermanos mayores y yo era la más chiquita. Entonces, a la Ciudad de México, y mi abuelo y mi abuela también se fueron. Y bueno, mi papá se fue a trabajar a Estados Unidos y bueno, pasó gran parte de la vida allá. Somos 11 hermanos, yo soy la cuarta, entonces por momentos, muchos momentos no la pasamos bien económicamente, vivíamos en condiciones un poco complicadas y yo desde entonces pues sentía que tenía una responsabilidad encima, más allá de que no era la mayor. Siempre fui la más activa, o sea, siempre fui más líder que el resto. Y entonces, bueno, pues yo le decía, apúrenle que vamos a ir a desayunar, porque había un programa que me encanta, que ojalá se pudiera hacer en México y en Michoacán, que se llama el INPI, el Instituto Nacional para la Protección de la Infancia. Y ahí todos los días daban de desayunar por 20 centavos, y si no tenías, 20 centavos entonces, aquí sería no sé, 20 pesos de hoy. Un peso de hoy. Sí, claro. Y entonces ya te daban de desayunar, tu leche en esos conitos que ahora todavía existen, ¿no? Sí. Tu pan, tu palanqueta, a veces una fruta, y si te apurabas, desayunabas 2 veces. Entonces, pues yo a las 5 de la mañana, antes de las 6 ya estaba, vámonos, y ahí andaba arriando hermanos, vámonos a desayunar. Sí. Y luego me formaba 2 veces y mi hermana, las más grandes, decían, Fabiola, que no te da pena. ¿Cómo va a dar pena? Vamos a desayunar 2 veces. Entonces, sí, era como, todos son encantadoras mis hermanos, pero yo siento que era un poco más inquieta. ¿Estudiaste primaria y secundaria en Ciudad de México? ¿O dónde fue que estudiaste? Estudié la primaria. Sobreviví, salí de la primaria, luego estudié la secundaria también en Ciudad de México, luego empecé a estudiar la preparatoria en SSH Sur, pero ya luego pasó tiempo, me metí a trabajar, entré a trabajar ya de manera formal con un permiso de mi mamá y de mi papá, porque si no, no podía, a los 16 años a la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué hacías ahí? Entré como administrativa, ponía el café, sacaba las copias, todo eso. Sí. Todo eso que uno hace cuando apenas entra. Claro, sí. Entonces, y al mismo tiempo intenté terminar la preparatoria, ya no me dio porque luego nació mi hijita. Ella nació cuando yo tenía 19 años. Entonces, bueno, fue así un poco complicado. Y después ya regresamos con mi esposo aquí a Morelia. Y bueno, aquí terminé la preparatoria, 1 año en la preparatoria 2 y después en la preparatoria 5. Ya terminé la preparatoria y luego entré pero ya casada, ya todo, como la mayoría de las mujeres, yo creo. Sí, o sea, haciendo esta parte de decir, ok, quiero continuar, sí, ya estoy casada, sí, ya tengo una hija, pero también tengo sueños propios. Sí. También quiero hacer algo que a mí me haga sentir, pues, que todo este potencial que yo tengo, porque yo escucho todo lo que me mencionas, ¿no? Y bueno, viniendo desde donde vienes, yo hace rato que te escuchaba hablar de tu abuelita, creo que tuvimos abuelas muy parecidas. Sé que tienes algo de magia. Sí, no, porque abuela, sí. Nos la heredan, pero sí o sí. ¿Y entras a la Universidad Michoacana? Entré a la Universidad Michoacana, siempre estaba con el dilema de, ¿estudiaré economía o estudiaré historia? Y dije, no, economía. Y entonces estudié la licenciatura en economía. Hice la primera tesis sobre economía y pobreza. Es un análisis sobre la pobreza en Morelia, el medio urbano marginal de Morelia. Y luego tuve la oportunidad me dieron una beca y estudié en Quebec, en Canadá, en la parte francesa de Canadá. Estudié la maestría. ¿Cómo le hiciste? O sea, tu esposo se hizo cargo. Él iba y venía porque pues su trabajo estaba acá. Entonces yo lo que hice me fui con mi hija, ya había nacido mi hijo también. Entonces me fui con Tamara y con Sergio. Nos fuimos, ellos estudiaron allá un tiempo, los dos estudiaron inglés, estudiaron francés, porque es una zona, digamos, donde que es mayoritariamente de hablar, francés. Sí, que hablan francés, sobre todo inglés un poco. Y bueno, pues ahí los dos aprendieron y luego...
¿Cómo? Y yo terminé la maestría, Ajá. Ya nos regresamos, y luego terminé la tesis, me fui a graduar y regresé. O sea que sí, pero es que yo sí creo eso y le digo a mis alumnos, porque he dado clases muchas veces en la universidad, digo, a ver, ustedes no sientan como que ya terminaron, ¿eh? Uh-huh. Ese es el inicio. Hecho de que concluyeron los créditos, eso no quiere decir nada. Mientras no se titulen, no hay manera. Claro. Es más, quiero la boleta de calificaciones, siempre le digo a mi equipo. A ver, la boleta de calificaciones, ¿cómo Sí. de que no se puede? Y bueno, ya después hice una tregua laboral, temas, ingresé mucho más activa en la política, en la administración. ¿Cómo te involucras? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa coyuntura en tu vida que le da espacio a la política? Bueno, desde muy chica, desde que estaba precisamente en el CCH Sur, Sí. participaba en el movimiento estudiantil y luego fui la dirigente de un sindicato de trabajadoras y trabajadores administrativos. Eso debo haber tenido como unos 18, 19 años. En aquel momento que hasta te habían tenido que firmar, ahora tú eras la dirigente. Sí, sí, me tocó, tuve la oportunidad de estar ahí. Fui huelguista de hambre, luchamos para que se incrementaran los salarios, sobre todo en las secretarias, que estaban muy mal pagados, no estaban homologados con el resto del movimiento de las universidades. Tuve la oportunidad de participar en el movimiento universitario de los años 80, cuando la política de austeridad, cuando de la Madrid, cuando todo eso. Siendo muy joven. Siendo muy joven, entonces sí. La vida me fue llevando y creo que la política pues sí es una buena oportunidad para contribuir al cambio. Claro, y aquí como comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿cuál fue tu reto más fuerte y cuál fue tu satisfacción que hoy día más te abandera? ¿Qué fue eso que a ti te movió tan fuerte y que hoy quizá puede ser como de estos recuerdos que te vas a llevar para siempre? Sí, mira, yo hice el doctorado y ahí ya me enfoqué mucho más en el análisis de lo que pasa con las mujeres en Michoacán. Entonces hice mi tesis de doctorado es Mujeres en Zona de Conflicto Armado y lo hice sobre 36 municipios de la Tierra Caliente, la Sierra Costa. Desde Parácuaro, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, para arriba, Arteaga, Chinicuila, Aquila, Coahuayana, Gabriel Zamora y Mújica. Y eso todavía profundizó más mi convicción sobre la necesidad de atender a las mujeres en su diversidad, en su complejidad, en las dificultades del día a día. Y ahí aprendí que las mujeres somos capaces de pasar del yo al nosotras. Que ahora que atravesamos y que sale más a la luz el tema de la inseguridad que se vive en algunas regiones del Estado, porque no es un asunto generalizado, es lo primero que hay que decir. Es bueno reflexionar sobre lo que pasa con la vida de las mujeres, porque la violencia impacta directamente en la vida de las mujeres, sí, claro, en las emociones de las mujeres, porque entierran hijos, porque les desaparecen hijos e hijas. Y entonces yo hice muchos testimonios sobre cómo se vive la incertidumbre, la violencia. Hay un caso que me marcó la vida prácticamente, que fue el de una señora que daba gracias porque le habían regresado el cuerpo de su hijo, por lo menos para llevarle flores, ¿no? Y decía ella con esas palabras que una tragedia mayor era que le desaparecieran a un hijo o una hija, porque siempre se iba a quedar, toda la vida se iba a quedar sin saber qué había pasado. Exacto. Sí, porque obviamente, bueno, pues yo creo que en este sentir como madre, sentir como ser humano, dices, bueno, por lo menos tengo a dónde irle a llorar, ¿no? Entonces, justo así. Y entonces yo recuperé muchos testimonios de eso, y ahora que escucho que de repente se trata con mucha frivolidad del tema de la violencia, yo pienso en las mujeres y pienso en los novenarios colectivos. No sé si sepas cómo funciona esto. De un novenario.
colectivo, no realmente. Del novenario ese lo aprendí con mi abuela. Ah, bueno, sí. O sea, eso, el novenario, eso es, son días, digamos, de mucho, de vivir el duelo, de socializar el duelo, de escuchar y estar cerca de la gente que te quiere y demás. De sentirte un tanto acompañada en este trascender de tu ser querido. Sí. De rezar o no en función de lo que la gente piense, pero es el encuentro colectivo, ¿no? Y entonces yo decía, muchas gracias. Lo que yo me encontré en estos municipios eran duelos colectivos, porque entonces no era el yo, la mujer a la que desaparecieron el hijo, la hija, sino era yo, pero también era mi vecina y también era la otra vecina, y entonces... Y luego una solidaridad. Y en muchas de estas comunidades eran familias completas, porque hay muchas de estas comunidades de usos y costumbres donde todos son primos. Entonces, sí hay una, en las comunidades pequeñas, en las tenencias, en los municipios, hay mucha familia cercana, ¿no? Y entonces, ¿a qué me lleva esto? De que cuando yo tuve la oportunidad, el presidente López Obrador, gran presidente López Obrador, que hoy es su cumpleaños, por cierto. Te vi que le subiste, querido presidente. Vi que le subiste por ahí una tengo un gran cariño por el presidente López Obrador. Él me invitó a colaborar con él, y creo que es uno de los de las experiencias laborales más hermosas de mi vida, porque tuve oportunidad primero de servir a un proyecto que nace, el proyecto de la Cuarta Transformación, y después de servir y de hacer cosas, acciones, programas en beneficio de las mujeres. Y entonces recorrí varias veces todo el país, multiplicamos los centros de justicia para las mujeres, multiplicamos los refugios, más allá de lo que digan, multiplicamos los servicios para refugios, atendimos mucho desde las fiscalías especializadas los delitos de feminicidio, de violación, de desaparición de mujeres. Entonces fue una gran oportunidad ser la comisionada nacional para prevenir la violencia contra las mujeres. Esa, la causa de las mujeres la traigo tatuada. Sí. Y bueno, pues actualmente tienes a tu cargo una coordinación, una comisión bien importante. Eres la coordinadora política del Congreso del Estado de Michoacán, así como coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Y, híjole, cuánta responsabilidad, y más con todo lo que actualmente con todo lo que siempre vivimos, pero como mujer, ¿no? Porque se han ido ganando estos espacios recientemente. No sé cuántas mujeres haya habido antes pocas. Al frente o en el puesto en el que tú estás, como mujer, como feminista, como politóloga, como todo lo que representas. Para ti hoy estar ahí, ¿qué significa? Pues una oportunidad, un reto, un desafío también. Las cosas han cambiado. Cuando yo empecé a militar, yo siempre he militado en la izquierda, he intentado ser congruente entre las cosas que digo y hago, y una de ellas es mi militancia en la izquierda. Bien mal regular como yo tengo convicciones de izquierda. Y entonces no se me ha dificultado tanto, porque yo creo en la democracia y creo en la pluralidad. Entonces, a pesar de que nosotros Morena somos el grupo mayoritario, tenemos el 35% del peso del Congreso, he buscado darle todo su lugar y su espacio a los que representan el 5%, a los que representan el 10%, siempre a partir del diálogo. Y eso no quiere decir ceder en las cosas en las que piensas, eso no quiere decir conceder en temas que son de programa, de partido. Y entonces el respeto, el diálogo, esos son fundamentales. La honestidad y la transparencia en las cosas, porque han platicado cada asunto que sucedía ahí, y eso ha cambiado diametralmente, lo han reconocido. Entonces yo no tomo decisiones unilaterales, no pienso voy a contratar a tal persona y a tal persona y a tal persona. Antes sí se hacía, porque tienes la atribución para hacerlo. Claro. Es decir, hoy destino tal presupuesto, tal cosa de la Jucopo, hay la atribución para hacerlo, pero yo tomé la decisión tomé la decisión de que todo lo que se haga pase por el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, con mucha transparencia. Yo no defino nada de recursos, eso lo define la Jucopo, lo define el secretario de Finanzas. Y yo creo que esa ha sido la clave. Y lo dijiste ahorita, lo dijiste bien,
creo que los demás te lo reconocen. Porque escucho, o las cosas que escucho de Fabiola Alanís han sido bastante interesantes. Es una de las razones por las cuales a mí me interesaba tanto que vinieras, conocerte más de cerca, conocer quién es Fabiola más en su esencia, porque creo que como mujeres, cuando nos sentimos representadas por una figura que viene de esta cultura del esfuerzo, de toda esta magia de la que hablamos, de todo dijiste algo, yo milito en la izquierda por congruencia. Entonces podrá haber muchas circunstancias, podrá haber de todo, pero si vivimos en un país demócrata tenemos que entenderlo como tal, ¿no? Y entonces el que a ti desde el Congreso te reconozcan como tal, pues es interesante, porque yo sé que viene todavía más camino, Fabi. Sí. Sé que vienen cosas interesantes y a mí me fascinaría saber dónde te ves, porque estamos en la recta final del podcast, pero me encantaría escuchar ese anhelo de Fabiola por toda la trayectoria que traes y por todos los ideales que tienes. ¿Hacia dónde vas? Me veo sirviéndole a la gente. Yo me encanta el servicio público, tengo una gran experiencia ya muchos años. Empecé trabajando en la administración con Lázaro Cárdenas Batel, a quien le tengo un gran cariño. Y bueno, he trabajado en la administración pública federal, estatal. Hemos dado resultados en favor de la gente. Entonces me veo trabajando en favor de la gente, me veo gobernando este estado. Voy a esperar los tiempos, por supuesto, y a que la gente decida. Yo tengo confianza en que la gente sabrá tomar la mejor de las decisiones y bueno, en función de eso vamos a ver. El otro día en una entrevista nacional me decían, ¿y de veras así como está Michoacán? ¿Usted quiere gobernar? En primer lugar tenemos un gobernador, hay que cuidar mucho los tiempos, respetar mucho el trabajo que hace el gobernador y en su momento que el pueblo de Michoacán decida. Súper. Pero fíjense, hace no mucho estuve por ahí en un desayuno y amigas a quien aprecio mucho, que son más que en la política, en el rubro empresarial, reconociendo en Fabiola Alanís alguien en quien pueden confiar y que si, pues era Fabiola quien estaba ahí, ellas estaban interesadas en participar y fue parte creadores, por lo cual yo quería que ustedes escucharan, porque obviamente vamos a escuchar todas las voces, pero yo quería que ustedes escucharan quién es Fabiola Alanís, de dónde viene, cómo ha crecido, cómo se ha formado, el camino que ha transitado y que, pues sí, claro, en su momento ya llegarán los tiempos de tomar ciertas decisiones, pero que conozcamos a quienes nos representan y pues hacia dónde van. Así que yo te quiero pedir, Fabi, como cierre, que en esta cámara hay, nos escuchan en todo México, Centro, Sudamérica. Llegamos a casi 300,000 seguidores. Wow. Y yo sé que felicidades. Y además tú eres una mujer muy innovadora también, creativa. Y nos hemos abierto paso las mujeres en todos los lugares. O sea, no solamente cuando hablamos de paridad, y eso es bueno decirlo, estamos hablando del mismo número de espacios y oportunidades para hombres y mujeres, pero no estamos hablando solamente de espacios de representación, no estamos hablando solo de diputaciones, estamos hablando de todos los espacios, sí, en los sindicatos, en el sector empresarial, en donde estemos, ¿no? Sí, entonces, claro. No ha sido sencillo, pero ya estamos aquí y no hay marcha atrás. Y pues bueno, ahí en esa cámara, quienes nos están viendo, algún mensaje poderoso de Fabiola Alanís para todos nuestros creadores de posibilidades, toda la audiencia que nos ve hoy y que sin duda creo que al escuchar tu testimonio se habrán visto inspirados. ¿Qué nos podrías dejar como mensaje final? Ay, pues mucho. Mi agradecimiento por la generosidad de haberme escuchado y bueno, yo estoy convencida que podemos pensar en un mundo diferente, que podemos pensar en un mundo en donde nuestras niñas, nuestros niños vivan en otras condiciones que no sea el tema de la inseguridad, porque además la mayoría del estado está en otras condiciones y bueno, las mujeres tenemos muchas posibilidades en este momento, después de décadas, y yo digo de varios periodos, etapas históricas de la vida, de ejercer nuestros derechos, todos los derechos para todas las mujeres. Todos los derechos para todas las mujeres. Con esto cierro, una gran creadora de posibilidades, una mujer que ha logrado crear desde su esencia de magia y pues orgullosamente michoacana. Fabiola Alanís hoy nos acompañó y yo les agradezco mucho. Mi nombre es Saraid Pita y nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Gracias por acompañarnos en Creadores de Posibilidades. El espacio donde conectamos herramientas, inspiración y bienestar
para construir tus sueños. Recuerda, el éxito está en tus manos y aquí estamos para impulsarte en cada paso del camino. Hasta la próxima.